Bien, hermanos, vamos a tomar nuestra Biblia, vamos al libro de Santiago. Y como ustedes recuerdan, el año pasado estuvimos estudiando, empezando a leer este libro de Santiago, y llevamos 13 mensajes que estuvimos viendo el año pasado, y nos quedamos en el capítulo 2. Todavía hay mucho que exprimirle al libro de Santiago. Le animo nuevamente, como lo hice el año pasado, a tratar de leer algunas veces el libro de Santiago. Es muy práctico. De hecho, algunos le llamaron el Proverbios del Nuevo Testamento, porque es muy práctico, hermanos. A Santiago no le importaba cuánta doctrina sepas, a Santiago le importaba cómo vives. Y eso es algo que sí es muy importante. Nosotros debemos de cuidar la manera en que vivimos, ¿de acuerdo? Entonces, ese es el punto. Y yo le titulé a la serie de predicación que vamos a continuar en el 23, una fe práctica. El Señor quiere que tengamos una fe práctica, ¿de acuerdo? Y entonces, la porción en la que nos toca hoy estudiar es Santiago capítulo 2, versículos 10 al 13, ¿de acuerdo? Y vamos a leerlo todos juntos, Santiago capítulo 2, versículos del 10 al 13. Vamos a leerlo y vamos a orar y pedirle al Señor que nos abra nuestro corazón, que sea de bendición para todos el escuchar su palabra. Entonces, vamos a tener la lista en nuestra Biblia, esta sección. ¿Ya lo tienen, hermanos? Muy bien, vamos a leerlo juntos, con ánimo, con fuerza, al unísono, ¿verdad? Que no parezca tianguis ni bullicio, sino que sea al mismo tiempo. ¿Listos, hermanos? Vamos a leer del 10 al 13. Dice: porque cualquiera que guardare toda la ley, pero ofendiere en un punto, se hace culpable de todos. No cometerás adulterio, también ha dicho, no matarás. Ahora bien, si no cometes adulterio, pero matas, ya te has hecho transgresor de la ley. Así hablad y así haced, como lo habéis de ser juzgados por la ley de la libertad. Porque juicio sin misericordia se hará con aquel que no hiciere misericordia, y la misericordia triunfa sobre el juicio. Señor, permítenos tener un ratito de estudio. Yo sé que algunos quizás están digiriendo la comida, tal vez algunos cansados. Te ruego que me des fuerzas para poder compartir lo que tú me enseñaste a través de esta porción, y que pueda ser de ánimo, que nos pueda exhortar a vivir más para ti. Ayúdanos, Señor, te lo rogamos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Hermanos, una de las palabras más comunes en la Biblia es la palabra misericordia. La palabra misericordia no se usa casi en el ambiente secular, pero en la Biblia es una de las palabras más socorridas, más importantes de toda la Biblia, la palabra misericordia. Simplemente significa ser propicio o ser compasivo. Alguien decía que misericordia suena a miseria y suena a cordia, a corazón, ¿verdad? Del griego cardía. Entonces alguien decía que misericordia es poner las miserias de los demás en tu corazón. Entonces, muy interesante, ¿verdad? Esa manera de explicarlo. La misericordia simplemente significa ser compasivo, poner realmente las miserias de otra persona en tu corazón y que te preocupe. Esta palabra significa que no otorgamos castigo justo. Esta palabra es diferente a la gracia, hermanos. La palabra gracia y la palabra misericordia son muy parecidas, pero no es lo mismo. Déjenme explicar. La palabra gracia se refiere a que Dios nos da lo que no merecemos. Por ejemplo, por gracia somos salvos por medio de la fe. Entonces, ¿qué significa que somos salvos por gracia? Que Dios nos da su salvación y no la merecemos. Por la gracia da lo que no merecemos, pero la misericordia no nos da lo que sí merecemos. ¿Ven la diferencia? Entonces, la salvación es por gracia y es por misericordia, según Tito 3:5.
Entonces, ¿por qué es por gracia? Porque Dios nos da lo que no merecemos. No merecemos su perdón, pero Él nos lo dio. No merecemos su salvación, pero Él nos la dio. Pero también la salvación es por misericordia, porque Él no nos dio lo que sí merecemos. ¿Qué merecemos realmente, hermanos? El castigo de nuestros pecados e ir al lago de fuego. Entonces, la salvación es por gracia y por misericordia también. Entonces, la misericordia es que Dios no nos da lo que merecemos, ¿ok? La misericordia es una cualidad que Dios tiene y que quiere que nosotros como creyentes también lo tengamos. Es uno de los atributos, le llaman así, comunicables. ¿Eso qué significa? Que así como Dios es misericordioso, Él quiere que nosotros también seamos misericordiosos. No todas las características de nuestro Dios son comunicables. Por ejemplo, Dios es omnipotente, todopoderoso. Usted y yo no podemos lograr ser omnipotentes. Dios es omnisciente, tampoco es comunicable eso. No podemos aprender a ser omniscientes, que lo sepamos todo. Pero ser misericordiosos sí podemos imitar a nuestro Dios, ¿no cree usted? Y Dios quiere que seamos misericordiosos. Miren, yo he visto, hermanos, que muchas veces somos muy duros con los demás. Somos poco pacientes, poco misericordiosos, somos juiciosos, somos impacientes. Yo batallo con la paciencia, por eso mi esposa me decía, por eso tú necesitas hacer más papiroflexia, ¿verdad? Porque necesitas más paciencia. Y yo me daba cuenta que realmente necesito más paciencia, ¿verdad? A veces somos muy tajantes con los demás. Pero hermanos, una de las características que usted debe tener en su manera de ser es ser misericordioso. Y de eso habla nuestro pasaje. Ahora, pregúntese esto. ¿Qué pasa si usted y yo no mostramos misericordia en nuestra vida? A veces podemos ser muy duros, ¿verdad?, con los demás. Pero vamos a ver cómo Santiago, aunque él fue duro y él exigía una fe práctica, al mismo tiempo él habla de la misericordia. Fíjense el versículo número 13. 3 veces aparece la palabra misericordia. ¿Se dieron cuenta? 3 veces. Y trate de pensar, la verdad yo nunca había considerado este versículo 13, nunca lo había estudiado hasta esta semana, y se me hizo muy interesante lo que dice de la misericordia. Fíjense, dice, porque juicio sin misericordia se hará con aquel que no hiciere misericordia, y la misericordia triunfa sobre el juicio. ¿Se da cuenta cómo el tema que Dios quiere atraer a nuestro corazón es acerca de ser misericordiosos? Y vamos a ver qué nos enseña Santiago acerca de ser misericordiosos. Santiago lo que presenta en estos 3 versículos son razones por las cuales ser misericordiosos. Varias veces en la Biblia se nos enseña, sed misericordiosos, ¿verdad? Una de las bienaventuranzas habla de eso, ¿verdad? Que seamos misericordiosos. Y hermanos, la Biblia muchas veces nos manda a ser misericordiosos en nuestra vida para con los demás, pero muchas veces no lo hacemos. Así que Santiago presenta razones que nos ayudan a ser misericordiosos. Vamos a ver entonces algunas razones en esta tarde que nos van a ayudar a ser un poco más misericordiosos y pacientes con los demás. En primer lugar, hermanos, en nuestro pasaje yo veo que debemos ser misericordiosos porque la misericordia triunfa sobre el juicio. Fíjense cómo dice hasta el final nuestro texto. Y la misericordia triunfa sobre el juicio. Piensen ustedes en esta frase. La misericordia triunfa sobre el juicio. Hermanos, nuestro texto dice que nosotros debemos demostrar misericordia, pero también porque nosotros debemos de anhelar ser misericordiosos para que alguien más sea misericordioso con nosotros. Vean la primera frase. ¿Qué va a pasar si tú no tienes misericordia con la gente? Fíjate, dice, porque juicio sin misericordia se hará con aquel que no hiciere misericordia. Entonces este texto está diciendo una buena razón por la cual tú quisieras ser misericordiosa o misericordioso. La razón es que si tú no haces misericordia, gente no va a hacer misericordia contigo, ¿no?
Es fácil ser duro, hermanos, con los demás y blando con uno mismo. Regularmente así son las cosas en nuestra vida. Uno es demasiado duro con los demás, pero con uno es condescendiente, toma las cosas a la ligera. Si alguien más cae, eres duro, eres dura, pero si tú caes no pasa nada, ¿sí ven? Regularmente así somos. Pero juicio sin misericordia hace que tú también tengas juicio sin misericordia. Por eso Mateo 5:7, que yo les decía que es una de las bienaventuranzas, Jesús dice: bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Tú quieres misericordia, tú tienes que ser misericordioso. No puedes esperar misericordia si tú no lo eres. No sé si se acuerdan, hermano, que el Señor Jesucristo nos cuenta una parábola acerca de un siervo perdonado que no fue misericordioso. No sé si ustedes se acuerdan, pero la Biblia dice en Mateo 18, comparando al reino de los cielos, dice: por lo cual el reino de los cielos es semejante a un rey que quiso hacer cuentas con sus siervos, y comenzando a hacer cuentas, le fue presentado uno que le debía 10,000 talentos. Piensa en esta cifra. Yo sé que no sabe usted cuánto vale, pero es mucho dinero, ¿verdad? 10,000 talentos. A este, como no pudo pagar, ordenó su señor venderle y a su mujer e hijos y todo lo que tenía, para que pagase la deuda. Entonces aquel siervo postrado le suplicaba diciendo: Señor, ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo. El señor de aquel siervo, movido a misericordia, le soltó y le perdonó la deuda. Pero saliendo aquel siervo, halló a uno de sus consiervos que le debía 100 denarios, bien poquito dinero, y haciendo de él, le ahogaba diciendo: págame lo que me debes. Entonces su consiervo, postrándose a sus pies, le rogaba diciendo: ten paciencia conmigo, como él lo hizo, ¿verdad? Ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo. Mas él no quiso, sino fue y le echó en la cárcel hasta que le pagase la deuda. Viendo sus consiervos lo que pasaba, se entristecieron mucho y fueron y refirieron a su señor todo lo que había pasado. Entonces, llamándole su señor, le dijo: siervo malvado, toda aquella deuda te perdoné porque me rogaste. ¿No debías tú también tener misericordia de tu consiervo como yo tuve misericordia de ti? Y hermanos, esta parábola nos hace pensar en esto. ¿Qué tan misericordioso ha sido Dios contigo? ¿Qué tan paciente ha sido el Señor contigo? Y lo que el Señor está diciendo es: si el Señor fue misericordioso contigo, ¿por qué tú no eres misericordioso con los demás? Y hermanos, la cosa es que muchas veces somos duros con los demás y uno sí quiere que Dios nos perdone, ¿no? La misericordia, hermanos, hace que otras personas sean misericordiosas con nosotros, y aunque el Señor sea especialmente más misericordioso con nosotros. Por eso es que usted no debe de ser muy duro con los demás. Y también la Biblia dice que la misericordia triunfa sobre el juicio. La misericordia y la justicia vienen de Dios. Los dos son atributos de nuestro Dios. Dios es un Dios de justicia, Dios es un Dios de misericordia. Pero esta frase es muy interesante. Dice que la misericordia triunfa sobre la justicia de Dios. Entonces es muy interesante porque a veces uno piensa que Dios tiene todos sus atributos parejitos. Dios es esto y esto y esto y esto y esto y esto y esto. Acabo de mencionar hace rato varios atributos de Dios, ¿no? Omnisciente dije, omnipotente, está omnipresente, eterno, invisible. Dios es amor, Dios es misericordioso, lleno de gracia, Dios es perdonador. Bueno, podemos añadir muchos más. Y a veces uno piensa en una lista y los ve así, pero no es así. Dios tiene sus atributos, pero unos son más fuertes que otros. Por ejemplo, tú y yo somos igual, ¿verdad? Somos felices, o podemos estar felices y podemos estar tristes. Pero hay gente que está más feliz casi todo el tiempo, y hay gente que está más triste todo el tiempo. No somos así, hermanos. No somos parejos en todo, y así tampoco es nuestro Dios. Nuestro Dios es justo y nuestro Dios es misericordioso, pero son diferentes niveles. En este caso, ¿cuál es más fuerte de estos dos atributos? La misericordia. Y el texto dice: la misericordia triunfa sobre el juicio.
Dios pudo haber simplemente decidido ser justo y mandarnos a donde merecemos, pero no quiso, porque Dios es misericordioso. ¿Sí ve lo que estoy diciendo? Alguien dijo esto: la misericordia y la justicia vienen de Dios y no son competidoras. Donde Dios encuentra arrepentimiento y fe, Él es capaz de mostrar misericordia. Donde Él encuentra rebeldía e incredulidad, Él debe administrar justicia. Pero ¿no le parece bonito que nuestro Dios es amplio en misericordia? Se inflama su misericordia. Hermanos, por eso dice la Biblia que Dios es lento para la ira y grande en misericordia. ¿Qué significa eso? ¿Que Dios se enoja? Sí, sí se enoja. ¿Dios es un Dios de ira? Ok, vamos a decir Dios se aira, sí, correcto. Pero ¿qué es más grande que su ira? Es lento para la ira, pero es grande en misericordia. Yo soy lento para algunas cosas. Por ejemplo, para planchar. Yo soy lento para planchar. Me gusta, pero soy lento. Pero para otras cosas soy rápido. Por ejemplo, soy rápido para leer. No sé por qué mis ojos tienen imán a los errores ortográficos. No sé por qué, o sea, yo veo algo y lo leo rápido y ya rápido me escupe a los ojos la falta del acento. Así soy yo. Yo soy lento para planchar, pero soy rápido en leer. Usted también es lento en unas cosas y rápido en otras. ¿No le parece algo bonito? Que Dios es justo, pero Dios es más misericordioso y la misericordia triunfa sobre el juicio. Y hermanos, si así es nuestro Dios, de esa misma manera tú y yo deberíamos de ser. No saques la espada y cortes cabezas siempre. Busca ser misericordioso. A veces, hermanos, somos demasiado duros con nuestros hijos o con nuestra pareja. Somos demasiado duros con los trabajadores, con las otras personas. Es más, usted ve a la vecina y a veces es demasiado dura con esa persona. Hermanos, somos a veces demasiado duros con las personas. Pero el que hace juicio sin misericordia va a recibir juicio sin misericordia. Entonces tú y yo queremos misericordia, hay que ser misericordiosos. Y además la misericordia triunfa sobre el juicio. Déjeme recordarle, hermano, que el Señor Jesucristo es la muestra de la misericordia de Dios, ¿no? Porque si nada más Dios nos hubiera dado justamente lo que merecíamos, dijimos que iríamos al infierno. Pero como Dios, su justicia es de ese tamaño, pero su misericordia triunfa, su misericordia hizo enviar a su Hijo Jesucristo para que nosotros no recibamos lo que merecíamos. ¿Sí ve usted? Entonces, la misericordia triunfa sobre el juicio. Por eso es que también, hermanos, en nuestra vida, aunque hay veces, yo entiendo, ser disciplinados, ser estrictos, pero hermanos, al mismo tiempo hay que ser misericordiosos. Hay que ser lentos para la ira, como dice la Biblia, y grandes en misericordia como nuestro Dios lo es. Así que una buena razón por la cual Dios quiere que nosotros seamos misericordiosos es porque la misericordia triunfa sobre el juicio. No seas juicioso, sé misericordioso. Ahora hay una segunda razón que yo veo aquí, hermanos. Otro argumento de Santiago es que debemos ser misericordiosos porque todos somos igualmente pecadores. Vea lo que dice nuestro texto, versículo 10. Fíjense lo que dice Santiago: porque cualquiera que guardare toda la ley, pero ofendiere en un punto, se hace culpable ¿de cuántos? De todos. Note la frase, culpable de todos. Entonces, mire, Santiago le habla a los juiciosos, a los criticones, y les dice: miren, ustedes piensan que como son mejores que otras, o se sienten mejores que otras personas. Quiero que sepan esto, que si tú tratas de guardar toda la ley, pero ofendes en un solo punto, tú te haces culpable de todos, tú también eres culpable. Porque hermanos, es muy fácil nosotros atacar a los demás, pero la generalidad de la culpabilidad está en todos, incluyendo creyentes. Muchas veces los cristianos tenemos cierta soberbia
de que como Cristo ya nos salvó y ya nuestra vida está mejor, nuestra familia está marchando mejor que la de los incrédulos, a veces sentimos soberbia y los vemos así como, no, es un incrédulo. Y uno a veces siente soberbia y es una soberbia incorrecta. Si tu vida o tú eres mejor que alguien más, no es porque tú seas mejor o por tu linda cara, es porque Cristo fue quien te transformó tu vida. De eso hablamos en la mañana, ¿verdad? No somos más que nadie. Todos somos pecadores. Y esta frase, hermanos, culpable de todos, dice que puede que tú no seas tan pecador como otros. Tal vez no tengas los pecados escandalosos que otros tienen, pero igualmente tenemos pecados, ¿sí o no, hermanos? Entonces no podemos apuntar a alguien más que es pecador. Alguien dijo que cuando tú apuntas con el dedo a alguien, no se te olvide que con 3 dedos te estás apuntando a ti. Y hermanos, cada vez que usted se vea tentado a apuntar el pecado de alguien más, acuérdate que 3 dedos te están apuntando a ti y que tú también eres pecador o pecador. Fíjese el ejemplo que da Santiago. Santiago pone un ejemplo, se va con peras y manzanas. Versículo 11 dice, porque él dijo, no cometerás adulterio. Otra vez lo voy a leer. Porque el que dijo, no cometerás adulterio, también ha dicho, no matarás. Ahora bien, si no cometes adulterio, pero matas, ya te has hecho transgresor de la ley. Y aquí el ejemplo que pone Santiago son 2 pecados muy escandalosos, ¿no? El pecado del adulterio y el pecado del asesinato. Ahora, y pone estos 2 casos, ¿verdad? Estos 2 casos son parte de los 10 mandamientos, por cierto. Y él estaba poniendo un caso donde los adúlteros pueden juzgar a los asesinos, ¿verdad? Y decir, no, yo pues sí caí y todo, pero no, yo no soy un asesino. Entonces, se justifica un adúltero de que no es asesino, ¿verdad? Y también el asesino puede sentirse mejor que el adúltero de la misma manera, ¿verdad? Justificándose a sí mismo. Y hermanos, así nos pasa a nosotros. A lo mejor tú llegas a decir, no, es que qué horrible. Vamos a suponer que una persona cayó en drogas, ¿no? Y tú dices, no, qué terrible que cae en drogas. No, esa persona, no, qué mal, es un mal cristiano. Y tú estás juzgando de que esa persona falla en ese pecado, pero tú no te das cuenta que tú fallas en otro pecado diferente. ¿Sí ve lo que estoy diciendo? Entonces, por eso es que nosotros no podemos ni debemos ser juiciosos, sino misericordiosos. Te va a ayudar a ser misericordioso recordar que así como esa persona tal vez cayó en un pecado grave, tú también has caído en algunos pecados, tal vez no tan escandalosos, pero Dios que es santo, Él sabe tu vida. Y hermanos, el pecado que nosotros tenemos debe hacernos a nosotros ser misericordiosos y sensibles para con los demás. Los pecadores no podemos juzgar a los otros pecadores, hermanos. Es más, Mateo 7:1 dice eso, no juzguéis para que no seáis juzgados. No nos gusta ser juzgados, pero juzgamos. Y cuidemos eso, hermanos, no solamente al hablarlo. Cuando tú hablas acerca de alguien haciendo juicio, eso se llama, en primera estás chismeando, ¿verdad? Pero en segunda estás injuriando a alguien. Y si no vas a decir algo positivo de alguien, mejor evita mucho el dar una opinión mala, ¿verdad? Pero también, hermanos, al mismo tiempo, cuando tú estás juzgando, tú no te das cuenta que a ti no te gusta que te juzguen. Entonces, la regla de oro dice que no hagas a otros lo que no quieres que te hagan a ti. Entonces, el Señor Jesucristo, pues usando de la lógica, no quieres que te juzguen, no quieres que te critiquen, no quieres que sean duros contigo, no lo seas. No sé si tú has conocido a alguien que ha sido muy duro contigo. No sé si tú lo has sido. Pero cuando alguien ha sido muy duro contigo, tú tienes 2 opciones. Tú desquitarte con alguien más y ser igualmente duro. O tú decir, no, pues yo sé que se siente que sean duros conmigo, mejor no lo voy a hacer así. Conmigo han sido duros. Conmigo han sido duros en diferentes partes, ¿verdad? Pero una vez, me acuerdo en el colegio bíblico, eran muy estrictos en la manera de cortarse el pelo, no podía tener ni cadenas, ni una pulsera, eran muy estrictos. Y uno tenía que rasurarse, pero así, al ras, ¿verdad? A tipo militar. Y había muchos militares ahí en el colegio bíblico.
Y a mí no me gusta rasurarme diario porque me da urticaria y empiezo a tener granitos si me rasurara diario. Y lo he hecho, hermanos, pero no me gusta, me lastima la piel. Y entonces pues yo me rasuraba cada 2 días o cada 3. Y entonces en alguna ocasión yo estaba trabajando en el colegio y un muchacho que es también, era ex militar, era mi jefe ahí, y entonces me miró y me dijo, a ver, ven, y sacó una tarjeta y me hizo así. Y como se escuchaba, me dijo, no quiero que trabajes así, vete a tu dormitorio y rasúrate. y me regresó. Entonces yo sé que se siente, y de verdad, también me han pisoteado algunas veces, hermanos. Y como me han pisoteado, no me gusta a mí pisotear a los demás. ¿Sí ve lo que estoy diciendo? Ayer pasó algo que no me gusta en la casa, ¿verdad? Que a veces estamos lavando y se derrama el agua, ¿verdad? Y se empezó a derramar el agua y ya yo dije, y se mete el agua ahí en todo el cuarto de lavado y en los baños, y bueno, se hace ahí una inundación. Y se empezó a inundar y yo no es por echarle tierra a mi esposa, pero fue culpa de mi esposa. Bueno, también fue mía porque yo estaba enfrente y no lo vi, pero yo vi y ella estaba lavando y de repente se empezó a inundar. Y yo me acordé que yo pude haberle dicho, oye, ¿qué pasó? O echarle la culpa, pero me acordé, pues a mí no me gustaría sí fue su culpa, pero eso no significa que yo la vaya a pisotear. Entonces lo que hice fue mejor quedarme callado y mejor agarré la escoba y juntos barrimos el agua. Y no pasó nada, pues. Pero hermanos, si a ti te han pisoteado y te han tratado mal, ¿por qué tratar tú igual a las demás personas? ¿Sí ve lo que estoy diciendo? Y lo que dice aquí la Biblia, hermanos, es que si tú sabes que eres pecador, tú no puedes pisotear a los demás pecadores. A lo mejor según tu perspectiva son pecados muy graves lo que ellos cometieron, pero hermano, también tú y yo tenemos nuestra cola que nos pisen, ¿sí o no? Además, a propósito, alguien dijo que todos en la iglesia tenemos cola que nos pisen. Todos tenemos cola que nos pisen, todos tenemos un pasado. Y por eso debemos de ser misericordiosos. Si usted ve a la iglesia llegar a una persona en un mal estado, no juzgue, no critique, no le haga el feo. Seamos misericordiosos, hermanos. ¿Cómo nos decimos ser una iglesia del Señor Jesucristo si no ejercemos misericordia cuando viene una persona necesitada? ¿Sí ve lo que estoy diciendo? Y hay lugar, por eso ustedes saben que yo a veces predico fuerte, pero también hay lugar para ser misericordiosos, ¿no cree usted? Entonces, la primera razón por la cual debemos de ser misericordiosos, según Santiago, es porque la misericordia triunfa sobre el juicio, así como Cristo triunfó misericordiosamente sobre el juicio que nos esperaba. Y en segundo lugar, hermanos, debemos ser misericordiosos porque debemos recordar que nosotros mismos somos pecadores. No de la misma manera que otros, pero igualmente pecadores, ¿ok? Ahora hay una última razón, hermanos, que Santiago usa para decirnos que no juzguemos a los demás. Y es que debemos ser misericordiosos recordando que nosotros no somos los jueces, sino la palabra de Dios es la que es juez. Vean lo que dice el versículo 2, hermanos, último versículo que está ahí en nuestro estudio. Vamos a leerlo todos juntos, ¿les parece? Santiago 2:12. ¿Cómo dice, hermanos? Así hablad y así haced como los que habéis ser juzgados por la ley. Santiago dice, así hablen, así hagan, pero dice como los que habéis de ser juzgados por la ley de la libertad. ¿Qué está diciendo aquí Santiago? Santiago está diciendo que tú no eres el juez como para tú ejercer juicio. Hermanos, muchas personas, especialmente cristianos de tiempo, caen en el error de ejercer juicio demasiado pronto. Yo he visto a algunos cristianos equivocadamente ejercer juicio sin saber. Y a propósito, si tú no conoces un caso,
a detalle, mejor no comentes del asunto. Muchas veces uno como pastor conoce muchas cosas de por qué una persona es así, o por qué una persona tiene estas batallas, ¿no? Tú puedes juzgar fácilmente de que una persona, es que no vino el domingo en la mañana. Tú puedes en tu mente juzgar de que una persona no llegó en la mañana y tú creerte más porque tú sí viniste el domingo en la mañana y esa persona no, entonces tú te crees más espiritual que la otra persona. Pero tú no sabes por qué faltó, ¿sí? Yo como pastor luego me tomo sorpresas, ¿verdad? Porque cuando no llega una familia por 1, 2, 3 semanas, pues yo les marco y les pregunto qué pasó, ¿no? Pero muchas veces honestamente yo pienso, están desanimados, no quisieron venir. Y cuando me dicen la razón, yo me doy cuenta que estoy mal. Me digo, hermana, yo no sabía que estaba enferma por 1 mes completo. O hermano, yo no sabía que tuvo este problema tan fuerte. Y hermanos, eso es lo que debemos darnos cuenta. Nosotros no somos nadie para juzgar a los demás. Lo que dice aquí la Biblia es que todos seremos juzgados. ¿Por qué, hermanos? Por la ley de la libertad. Entonces la palabra ley no se refiere aquí nada más al Pentateuco, a la ley de los judíos, sino a la ley de Dios que juzga todas las cosas. Y hermanos, la palabra de Dios es la que va a juzgar a esas personas. Tú no ejerzas juicio, porque un día toda persona estará delante del Señor Jesucristo para dar cuenta de sí mismo, ¿no? Entonces tú no cuida tu boca, cuida tu corazón y tu mente de juzgar a los demás, y más bien sé misericordioso con los demás. Si tú ves que alguien está mal, no ejerzas juicio, más bien ponte a orar por esa persona. Eso es más misericordioso, ¿verdad? O en vez de juzgarle de que no llegó el domingo, mejor háblale y pregúntale y dile, estoy orando por ti, hermano, no sé si tuviste algún problema, pero pues te extrañamos, ¿no? Y eso es mejor a que tú digas, este hermano bien pecador y ni vino, ¿verdad? Y entonces Cristo va a juzgar a cada uno según su palabra. Pero no solamente va a juzgar a esa persona. Dios no te hizo juez a ti. Hermanos, muchas veces, aún entre cristianos, pareciera que los cristianos tienen una posición, ¿verdad? Muchos cristianos le quieren enseñar a los pastores a hacer las cosas, ¿verdad? Pues yo opino que deberían hacer esto, pastor, y esto. Y yo, gracias, hermano. No me voy a poner a darle explicaciones, ni le voy a regañar que está diciendo una sandez, porque muchas veces están diciendo algo que está mal. Simplemente digo, no, gracias, hermano. Pero en mi mente, no. Y mi esposa sabe, hay veces que ella y yo tenemos problemas que queremos decidir y por años hemos visto muchas cosas, y luego alguna persona tal vez bien intencionada o con ojos de juzgar dice, es que yo pienso que deberían hacer esto y esto y esto, pastor. Y mi esposa y yo decimos, no, pero no vamos a discutir con esa persona. Hermano, nadie te puso a ti de juez. ¿Sí estás conmigo? ¿Cuándo fue la última vez que Dios te habló a tu corazón y te dijo, tú ahora eres el juez, tú decides quién está bien y quién está mal? Nadie de nosotros somos jueces. Entonces no se crea juez, hermana, no se crea juez, hermano. Al contrario, seamos misericordiosos. Y hay otra cosa más, así como Dios va a juzgarlos a ellos, también te va a juzgar a ti. ¿Sí ven? Entonces, preocúpate más por cómo te va a ir a ti que a los demás en el juicio del Señor. Ahora déjeme explicar esto del juicio. Existen 2 juicios, no sé si usted lo sabe, yo creo que varios lo saben, ¿verdad? En la Biblia existen 2 juicios claros. El juicio a los incrédulos y el juicio a los creyentes. ¿Cómo se llama el juicio a los incrédulos? A ver, alguien dígame. El juicio a los incrédulos está en Apocalipsis, que levantará la muerte y los muertos en el mar y el Hades. Y ¿cómo se llama eso? El juicio del gran... sí sabía, ¿verdad? El juicio del gran trono blanco. Ese es para los incrédulos. Todos van a ser lanzados al lago de fuego, así dice la Biblia. Pero los que somos cristianos, los que estamos en Cristo y le hemos recibido, y Él es nuestro Salvador y el perdonador de nuestros pecados, no vamos a ser juiciados o enjuiciados por nuestro pecado, porque ese pecado ya fue juzgado en el Calvario, ya fue pagado en el Calvario, ¿sí? Entonces nosotros no vamos a ser juzgados por nuestro pecado, pero sí vamos a ser juzgados. ¿Cómo se llama el juicio para los creyentes, los que están en Cristo Jesús? Dígame. El tribunal de Cristo. Algunos le llaman el bema
La palabra bema es la palabra tribunal en griego. El tribunal de Cristo. Entonces, ¿cómo se llama el de los incrédulos? El juicio del gran trono blanco. ¿Cómo se llama el juicio para los creyentes? El tribunal de Cristo. El tribunal de Cristo, hermanos, también es para enjuiciar. Cristo enjuicia con base en su palabra, pero la manera en que se va a juzgar en el tribunal de Cristo es más parecido a los Juegos Olímpicos. ¿Cómo funcionan los Juegos Olímpicos? Los jueces, ¿qué dan en ese momento? No dan castigo, dan una calificación del desempeño, ¿verdad? Por ejemplo, los jueces hay, no sé, 5 o 6 en gimnasia olímpica. Y ahí está la chica haciendo malabares y todo. Y puede que se caiga, pero no la van a mandar a la cárcel. ¿Sí me explico? Simplemente van a darle una calificación de su desempeño. Igualmente los clavados, ¿verdad? El otro se da el espaldazo y pues no lo corre ni nada, simplemente pues le dan una calificación baja. ¿Sí ven lo que estoy diciendo? Y a los que se echan un buen clavado, entonces les dan una excelente calificación o hasta un premio, ¿verdad? Como una medalla, como una corona. ¿Sí está conmigo? Y eso es lo más parecido a lo que va a ser el tribunal de Cristo. Si tú has recibido a Cristo, tú vas a ser enjuiciado por la palabra de Dios, pero en este caso se va a juzgar tu desempeño, tu vida cristiana, tu servicio al Señor, ¿sí? Y le habremos de dar cuentas. Entonces, no te va a estar cuestionando, nada más te va a decir, no te va a estar diciendo, oye, ¿por qué hiciste esto? No, te va a decir, a ver, dime qué hiciste, da cuenta de tu vida, de tu servicio. Y uno tiene que empezar a dar cuenta. Y tal vez por eso dice la Biblia que algunos estarán llorando, y por eso Dios va a enjugar las lágrimas de sus ojos. Porque ¿cómo una persona está en el cielo llorando? Tal vez porque esté avergonzada de cómo fue su vida cristiana. ¿Sí ve lo que estoy diciendo? Nuestros pecados no van a ser enjuiciados, porque esos fueron clavados en la cruz del Calvario. Pero usted y yo también vamos a ser enjuiciados. Por eso, si tú y yo vamos a ser enjuiciados y se nos va a pedir que rindamos cuentas, ¿por qué estás preocupándote por la vida del otro? ¿Sí ve lo que estoy diciendo? Entonces, en vez de que tú estés pensando en alguien más, tú debes de ser misericordioso y decir, pues yo me voy a poner las pilas, porque yo también voy a ser juzgado por el Señor, pero al mismo tiempo voy a orar por esa persona y ser misericordioso. Hermanos, preocúpate por ti, preocúpate por tu familia. No tenga tus ojos en las personas, no tenga tus ojos en las fallas de los demás. Seamos misericordiosos, hermanos. 3 razones en esta tarde hemos visto. Muy sencillo, ¿verdad? Lo que dice aquí Santiago. ¿Por qué ser misericordioso? Porque la misericordia triunfa sobre el juicio. ¿Por qué ser misericordiosos? Porque todos somos pecadores, incluyéndote tú, incluyéndome yo. En diferentes severidades o en diferentes grados, pero todos somos pecadores. Y finalmente todos debemos de ser misericordiosos, porque debemos reconocer que nosotros no somos juez de nadie y que también nosotros vamos a rendir cuentas al Señor. Hermano, trate de que este año 2023 échele muchas ganas. No piense en los demás, en los errores de los demás, en las caídas de los demás. Piense en usted, cómo ser misericordioso y de bendición a esas personas, y usted ocúpese de usted mismo para ir a las cosas del Señor y servirle a Él. Hermano, yo he visto que los hermanos que permanecen más fieles en las cosas de las iglesias son los que no ponen sus ojos en los demás, sino en el Señor y en ellos mismos. ¿Sí ve lo que estoy diciendo? Pon tus ojos en ti misma, en ti mismo. Cuídate a ti, cuida a tu matrimonio, cuida a tus hijos, cuida a tu familia. No te estés mirando a los demás. Si llegas a ver algún problema de los demás, ora por él, búscale ser de bendición. Hace ratito Ángel y yo platicamos de alguien que estamos preocupados y pues yo le decía eso, pues hay que orar por esa persona y hay que pues buscársele de bendición y esperar que Dios le ayude, ¿verdad? Pero nosotros no podemos juzgar a alguien por sus caídas. ¿Sí ve lo que estoy diciendo? Dios quiere que seamos misericordiosos. ¿Qué tan misericordioso eres, hermano? ¿Qué tan misericordiosa eres? Bueno, acuérdate que la misericordia triunfa sobre el juicio. Y así como Cristo pudo haber sido
justo con nosotros, pero decidió ser misericordioso y morir en la cruz por ti y por mí. Ahora nosotros debemos ser misericordiosos con los demás. Amén, hermanos. Muy bien, vamos a considerar esto y vamos a orar y pedirle al Señor que nos ayude a ser misericordiosos en nuestra vida. Señor, en esta tarde gracias porque tu palabra nos enseña varias cosas respecto a nuestro carácter y Padre, hoy hemos aprendido acerca de tu misericordia y que nosotros también debemos de ser misericordiosos. Ayúdanos, Señor, a poder ser más misericordiosos con los demás, especialmente con nuestra familia, a veces hasta en nuestro matrimonio, a veces con las personas con las que trabajamos, a veces aún en la iglesia. Ayúdanos, Señor, a no ser juiciosos, a no criticar, no fijarnos en la vida de los demás, sino fijarnos en ti, puesto los ojos en tu Hijo y también en nuestra propia vida para dar buenas cuentas. Y Padre, también ayúdanos a tomar la decisión de ser misericordiosos con los demás, ser grandes en misericordia, pacientes, compasivos con los demás y al mismo tiempo cuidar nuestra propia vida. Y así como estamos, hermanos, con cabezas inclinadas, le animo. A lo mejor usted y yo a veces tendemos a ser duros con los demás. ¿Por qué no decides mejor ser misericordioso, ser paciente? Y pedirle a Dios que en este 2023 podamos ser más misericordiosos. Mostrar misericordia. Acuérdate que así como Cristo te perdonó y fue misericordioso, Él espera que tú seas misericordioso con los demás. Hermanos, hermanas, seamos pacientes con los demás. Pero también, hermano, le animo a que usted pueda cuidar su propia vida. Y no juzgar a nadie, sino usted cuidar su propia vida. Y si a través de este tiempo de enseñanza, de estos 37 minutos, alguien pudiera decir: Pastor, Dios me habló a mi corazón, hubo algo que se me quedó en mi corazón, hubo algo que aprendí en esta tarde y yo quiero tomar decisiones en mi vida. Yo quisiera orar por usted y quisiera saberlo. Habría alguien que dice: Pastor, Dios me habló a mi corazón y estoy tomando decisión. ¿Puedo ver su mano un momentito? Pastor, Dios me habló a mi corazón. Veo su mano. ¿Por qué no ora en su corazón un momento? Dígale: Señor, ayúdame a ser más misericordioso, más paciente con los demás, a preocuparme por los demás, amarles, pero también cuidar mi propia vida, Señor. Yo quiero darte buenas cuentas de mi vida cristiana. Un día usted y yo, en los que estamos en Cristo, vamos a darle cuentas al Señor. ¿Por qué no se propone este año servir fuerte al Señor, cuidar su vida para dar buenas cuentas al Señor? ¿Por qué no ahora un momentito, un minuto, le dice al Señor su decisión tomada? ¿Okay? Señor, quiero darte gracias porque aún en medio de que quizás nos vemos tentados a ver a otros y menospreciarlos, ayúdanos, Señor, a centrarnos en ti y en lo, como dice tu palabra, que la misericordia triunfa sobre el juicio. Ayúdanos a ser una iglesia misericordiosa que pueda ayudar al que no te conoce y aún a los nuevos creyentes ayudarlos, o incluso a los hermanos que pues quizás veamos que están un poco estancados. Ayúdanos a ser de bendición y no juzgarlos, y los ponemos en tus manos. Permítenos ser de bendición y ser misericordiosos como dice tu palabra, y bendice cada decisión tomada, porque te lo rogamos en Cristo Jesús.